Muy buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy martes 12 del mes de marzo del año 2024. Señores, nosotros en el día de ayer comentábamos acerca del entierro de Kiko La Quema. Pasamos las imágenes de la muestra de dolor que manifestaban mucha gente en el Campo Santo durante su sepelio. Ahí nosotros pudimos observar cómo la población se sentía completamente conturbado con esa muerte, y uno escuchando las expresiones de algunas de esas personas, llega a la conclusión. Vamos a darle un poquito de audio, señor director. Sea tu nombre. Buenas tardes, amigos municipios cambiteros. Todos conocimos a Kiko La Quema. Y por algo estamos todos en gambita aquí en el cementerio, porque fue bueno. Hemos demostrado que fue bueno. Pero vamos a hacer la oración. Vamos a hacer un Padre Nuestro, todo el mundo con la mano encima. Vamos, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen en tentación. Líbranos del mal. Amén. Cuídame aquí, allá en el cielo, mi Dios. Kiko La Quema, 100 años más. ¿Sí o no? La grandiosa. Lo que usted dice. Él le decía la grandiosa, mi grandiosita. ¿Qué tal? Diablo, mami. Bueno, yo no puedo decir nada malo de él. El mejor era él para mí. El menos, permiso. Para mí era el mejor. Miren, señores, cuando ustedes ven a ese señor conversar, se nota muy compungido. Él le pide a Dios, un Padre Nuestro, reza por Kiko La Quema, lo definen como un hombre bueno. Y esas son parte de los antivalores que se viven cultivando en nuestra sociedad. Cuando usted se pone a ver y pone en una balanza la actitud del señor Kiko La Quema, se da cuenta que independientemente de que se dedicaba a actividades ilícitas según informan las autoridades, era una persona que en un momento determinado dejaba caer algunos pesos en su comunidad. Y eso le da una valoración positiva, porque allá en Cambita, Garavito, donde las asistencias sociales no llegan o no cumplen de manera efectiva el papel que debe de representar el Estado, entonces son figuras como la de Kiko La Quema que llenan ese vacío y logran que la persona lo vea como un ídolo, como un santo. Y yo veo que hay como esa pérdida de valores. Yo vi una señora mayor que estaba llorando, diciendo, y la gente decía, no, mira, es que esa señora es enferma. Y él era que le compraba los medicamentos. Oigan bien, él era que le compraba los medicamentos a esa señora. Y uno
se pregunta, y no es una función del Estado Dominicano abastecer los hospitales, además las boticas populares, para que la población reciba medicamentos, porque eso está contemplado en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna. Y si ustedes extirpan de esa forma corrupta de hacer política que existe en el país con el cofrecito y los barrilitos, y usted le agrega todo ese dinero para que las ayudas sociales, para que los hospitales estén abastecidos de medicamentos, quizás la población de San Cristóbal, sin ese tipo de carencia, no estuviera añorando a un Kiko La Quema. Pero resulta que en nuestro país no solo son el dinero del cofrecito y del barrilito, es la falta de conciencia que de manera colectiva tenemos nosotros como seres humanos. ¿Por qué yo le digo esto? El Estado hace esfuerzo para que los medicamentos y algunas ayudas sociales puedan llegarle a la población, pero para nosotros arrancar el mal de raíz necesitamos empoderarnos como sociedad. Y cuando nosotros empecemos a entender que hay que pagar de manera religiosa los impuestos de ley, el país va a salir hacia adelante. Cuando nosotros vayamos a un supermercado y le digamos a la gente, bueno, a mí me da lo mismo que tú me cobres el ITEVI o no, porque para que se lo roben ellos, si quieres quédate tú con ellos. Señores, así no vamos a avanzar. Cuando una persona en el país entienda que si paga el servicio de energía eléctrica, esos impuestos van a servir para el bienestar colectivo, lo mismo con todos los servicios sociales, con el agua que consumimos, pero también cuando empecemos a mocharle las manos a los políticos corruptos que se llevan todo el erario, esos son los que paren la figura como Kiko La Quema. Todo lo que violamos y dejamos de pagar nuestros impuestos. Ustedes observan y conversan con cualquier persona europea o norteamericana, y cuando se habla de que una persona evade el pago de los impuestos, esa persona es vista como una escoria social. Pero de igual manera el político corrupto que es indicado por sustraer esos recursos, se actúa con ellos sin ningún tipo de contemplación. Yo veo que me quedó marcada esa señora que habla de los medicamentos que Kiko La Quema le daba para comprar, una señora mayor. Y yo me pregunto, esa señora no tiene hijos. Los hijos de ella, ante la indiferencia del Estado, tampoco pueden comprarle los medicamentos a su madre. Esa joven que yo vi en el video y ese mismo muchacho, que son personas que definían a Kiko La Quema como una persona ejemplar, con todo el vigor. Ustedes saben por qué tienen esa valoración, porque probablemente esos jóvenes no han tenido la oportunidad de romper pupitre sentado en las escuelas, porque la yema de sus dedos
no se ha lastimado tirando páginas hacia la izquierda. Y cuando tenemos una población sin ningún tipo de formación y una clase política que lo único que le interesa es su permanencia en el Estado, el país no va a avanzar. Nosotros tenemos precedente aquí de político, que en una ocasión un expresidente se paró de un asiento porque le sentaron al lado una persona que venía emergiendo como un líder político y él entendió que no debía estar al lado de ese señor porque su dinero era un dinero sucio que provenía del narcotráfico y que se estaba blanqueando. Y ese presidente se le paró del lado, ese político. Pero déjenme decirle que ese señor, en base a la cantidad de dinero que tuvo, logró ganar varias elecciones y convertirse en un ícono de la política dominicana. Cuando a él lo mataron, hubo varios días de duelo. Mucho mayor el duelo que el que recibió Aquino Febrillé, que era un catedrático universitario, una persona forjador de profesionales, porque resulta que en este país lo único que hay que hacer es tener dinero, que luego usted lo blanquea y se convierte en un caballero sin olvidar la procedencia. Y esos son de los males sociales que nosotros debemos de erradicar de nuestra sociedad. Es la falta de política social que convierten en héroe a esos antivalores como Kiko la Quema. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Señores, hay unos fiscales que están bajo investigación y como es natural, hasta tanto una persona no haya sido declarado culpable, bueno, pues se presume su inocencia. Y hay algunos sectores pidiéndole a la fiscalía que tenga cierto respeto hacia esos fiscales. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Una institución que se respeta. Las informaciones de investigaciones internas salen a la luz pública, salvo que se quiera lastimar o dañar la imagen de una persona en particular o de la institución. El coordinador general de la Sociedad de Fiscales considera como un irrespeto que daña la imagen de la Procuraduría permitir que se filtren datos sobre una investigación de un miembro de ese órgano o de otro procesado garantizado por el Código Procesal Penal y la Constitución. Miren, ustedes saben que en una ocasión Jean Alain Rodríguez organizó un concurso para fiscales amañado y dejó ahí muchos fiscales que aún permanecen en los puestos de trabajo. Sin embargo, hubo otros que tenían ciertas condiciones que nunca fueron escogidos porque probablemente no se iban a convertir en un sello gomígrafo de él. Lo que me ha extrañado a mí es que la actual Procuraduría General de la República, consciente de esa situación, no haya removido la simiente de esos fiscales y haya colocado personas que de una forma u otra tengan ciertos niveles de competencia y que además del nivel de competencia también tengan esos ribetes morales
que le permita a la Fiscalía hacer un trabajo de mayor transparencia y con menos cuestionamiento. Eso es algo que yo he lamentado bastante. Por otra parte, señores, hay algunos legisladores que entienden que la renuncia de Ariel Henry no resolverá el problema haitiano. Señor director, ayúdenme con las imágenes. La renuncia del ministro abre la puerta a que por los medios que sean se establezca una autoridad mínimamente legítima en ese país que lleve la transición al momento de la elección de las autoridades definitivas. Creo que el tema precisamente de impedir que el ex primer ministro aterrizara aquí, yo creo que eso fue la mejor decisión que pudo tomarse. Las mejores cautelas, que vuelva a territorio norteamericano, que es quizás desde donde se puede hacer más en este momento, y seguir apoyando lo que es el control de la migración, el apoyo, lo que es la seguridad de la frontera, y en lo que es la unificación de todos nosotros alrededor de este tema. El senador Virgilio Sedano dijo que el presidente Abinader ha manejado bien el tema haitiano y así lo demuestra al no. Miren, yo soy de los que creo que el hecho de que Ariel Henry haya renunciado, eso no va a dar los frutos de por sí para que Haití logre su pacificación. Yo pienso que se necesita mucho más de ahí, y es que, en primer lugar, ahí hay unas series de bandas que fueron tomando cuerpo allá en Haití hasta convertir en lo que hoy es ese país un verdadero caos. Entonces esos bandoleros hoy se quieren pintar como políticos, quieren llevarle la imagen a la población de que ellos están luchando por los intereses colectivos, cuando en realidad no es así. Ahora bien, esa renuncia yo entiendo que pudiera ayudar un poco, porque por lo menos esa hostilidad que había en términos directos con Ariel Henry debe de cesar, aunque sea por poco tiempo, hasta que se instale ese consenso que ellos quieren hacer de algunos grupos que, conforme a como ellos quieren diagramarlo, yo lo veo hasta cierto punto coherente. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Bueno, que toda persona que haya sido sometido a la acción de la justicia no debe formar parte de esa comisión. Que tampoco deben formar parte de esa comisión aquella persona que tienen casos pendientes en los tribunales. Eso indica, señores, que Guy Philippe, que viene de purgar una condena en los Estados Unidos, encaja dentro de aquellos que estuvieron presos y por lo tanto no puede formar parte de esa coalición, aunque su partido de hecho sí ha sido entre los partidos mencionados para formar parte de la coalición de aquellas personas que buscan la pacificación, al igual también que ese partido de Jean Bertrand Aristide, el movimiento La Avala, que aunque Aristide bajo perfil ha sido su movimiento considerado como uno de los principales para esa pacificación. De igual manera también hay sectores de la iglesia que estarán trabajando en ese sentido, y nosotros lo que tenemos que procurar como país es mantenernos hasta cierto punto distante. El presidente Luis Abinader, que en el día de hoy estuvo en una actividad, fue abordado para tratarle el tema de la renuncia de Ariel Henry y no quiso referirse al tema. Yo veo eso como algo idóneo, que él trate de mantenerse distante de todos esos conflictos, de todos esos problemas, de todos esos dimes y diretes. Ya el gobierno de Kenia, que tenía una misión para ir a Haití, una coalición para ir a Haití a tratar de restablecer el orden, a pesar de la voluntad del presidente, no pudo hacerlo, porque el Tribunal Supremo de allá de Kenia le prohibió al presidente que podía hacerlo, porque allá hay partidos de la oposición.
que dijeron, no, nosotros no vamos a tener ninguna injerencia en un país extranjero, sobre todo si no hay un acuerdo bilateral establecido entre ambos países. Por eso fue que a Ariel Henry le pusieron un gancho, le pusieron un cebo y él resbaló. Le dijeron, mira, vete a Kenia a firmar ese tratado para que esa fuerza pacificadora vaya contigo a tu país y tú puedas organizar las elecciones. Henry creyó que eso era posible, salió del país, pero esa misión sabía que si él salía no iba a poder volver a entrar. Y cuando él reclama cierta ayuda, lo que le dicen es, tú debes renunciar. Y lo engañaron. Cayó en el gancho que le pusieron y por eso él está ahora en Puerto Rico, anda por allá, no encuentra la forma de poder penetrar allá a territorio haitiano. Vamos a ver lo que dice el Instituto Duartiano del tema y cómo opinan algunos haitianos con relación al caso de Haití. Señor director, ayúdenos con las imágenes. A uno, ese es mi país, yo no puedo abandonar. Es por ello que ven con esperanza y optimismo la posibilidad de la realización de elecciones que lleve a un nuevo gobierno. De mi parte está muy bien, porque en verdad sobre ese ministro se ha muerto mucha gente y ha pasado muchas cosas, ¿me entiendes? Es mucho mejor que el denunció. Sí, ese tipo no hace nada. Siempre tiene muchos delincuentes, mata a uno, muchas cosas. Ese es el problema. Los migrantes residentes en el país confían en que con nuevos gobernantes se podrá garantizar sus derechos. Los otros prietos lo maltratamos de la otra nación. ¿Y por qué lo hiciste así? Es porque los otros, cuando uno no tiene su papá, no tiene su mamá, cualquier gente te lo trata mal en la calle. Mientras para el presidente del Instituto Duartiano, sin la pacificación de ese país y sin la oportuna intervención de la comunidad internacional, será difícil lograr la estabilidad del vecino país. La comunidad internacional tiene que brindar su concurso porque lo primero es pacificar. Se ha demostrado que para pacificar no bastan las fuerzas armadas que tiene Haití. Afirmaciones que son respaldadas por el coordinador de la Mesa para las Migraciones. Kenia, la comunidad internacional debe inmediatamente iniciar un proceso de intervención para pacificar a Haití. Luego de pacificar a Haití ya pueden nombrar una comisión. Con este corte, señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, algunas personas se preguntan cómo fue que ocurrió esa tragedia con los fuegos artificiales allá en Salcedo. Y ustedes saben por qué se hacen esa interrogante. Porque anteriormente aquí, cuando venían las fiestas navideñas, las unidades de quemado siempre vivían llenas. Y se desató una campaña muy activa y dinámica para evitar el uso de esos fuegos artificiales. Y esa campaña cumplió su prometido. Dejaron de desaparecer los días de festividades navideñas, toda esa persona quemada como ocurría anteriormente, porque se establecieron reglas claras. Sin embargo, ahora
de repente aparecen en una cueva todos esos fuegos artificiales que han provocado una tragedia grande. Y ya se han empezado a realizar las investigaciones del lugar, porque el hecho de que se haya eliminado la cantidad de quemados que anteriormente existía es porque esa regla era muy estricta y tenían unos controles de vigilancia bastante grandes y la exigencia se hicieron notorias, porque dentro de las exigencias, si usted quería operar fuegos artificiales, esos espectáculos de pirotecnia, en lugar donde hubiera gramas artificiales, bueno, pues usted tenía que contratar de manera aleatoria, oigan bien, un camión de los bomberos y tenerlo ahí de manera preventiva y cumplir con una serie de requisitos para todo tipo de eventos, tomando en consideración todos los factores de riesgo. Entonces ahora, de repente, después de tanto tiempo, uno de tranquilidad, sucede esta tragedia y sería bueno que las autoridades investiguen bien y que se le aplique todo el peso de la ley a aquellas personas que han violado esos reglamentos. Es lamentable lo que ha sucedido. Hay personas de esas que sería bueno precisar la razón por la cual se la va a quitar, van a salir de la UCI y se le van a quitar esa respiración asistida. Frente a una situación como esta, que la persona está en agua, bueno, pues las autoridades necesitan tener una postura más clara, decirle a la población, mira, se le van a retirar los fuegos artificiales, esas personas van a salir de la UCI, bueno, porque han experimentado una mejoría muy notoria, ya no es necesario. Eso uno lo aplaudiría y se sentiría muy satisfecho de esa parte. O díganle a la población, si van a salir de la UCI y si se le va a quitar la respiración asistida, si es porque esas personas están prácticamente desahuciadas, pero la gente está en un limbo. Y cuando se está en ese limbo, entonces empiezan a tejerse las especulaciones de todo tipo. Y la verdad es que este caso ha conmovido a la población. Y nosotros estuvimos escuchando a la primera dama decir que si esa persona tiene que llevarse fuera del país, se van a llevar, que por falta de recursos no va a morir nadie. Y la verdad es que esa posición es sumamente alentadora, sobre todo para los familiares de esa víctima, de esa persona que se encuentran afectadas, que tienen en su cuerpo entre un 60 y hasta un 80% de quemadura. Eso es algo, señores, que no puede quedarse como si nada hubiese sucedido. Porque si hay esos reglamentos para el uso de esos fuegos artificiales, para esa pirotecnia, ¿por qué entonces violarlo? Entonces, nosotros tenemos que aplicar todo el peso de la ley para evitar que situaciones como esa sigan ocurriendo. Yo estoy plenamente seguro que el que ha cometido su error y escucha a uno desde aquí pidiendo sanciones drásticas, quizá
lo invada un sentimiento de repugnancia hacia uno, pero uno lo que está evitando es que cosas como esta sigan ocurriendo. Vamos a ver qué es lo que dicen las autoridades con relación al traslado que están dispuestos a hacer si fuera necesario de esa persona fuera del país. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Trasladarían fuera del país a los afectados durante la tragedia en el municipio de Salcedo cuando varias personas se incendiaron y resultaron con quemaduras graves durante una celebración de carnaval. La también presidenta del Gabinete de la Niñez explicó que mantiene en contacto con la doctora Yocasta Lara del Servicio Nacional de Salud y que el Estado Dominicano no escatimará esfuerzo de ninguna índole para salvar las vidas. Asimismo, expresó en sus redes sociales que el presidente Luis Abinader dejó claro que brindará a los afectados todo el apoyo de siempre y que se le ha dado a los dominicanos. Miren, señores, es lamentable lo que ahí sucedió, pero a veces cuando suceden cosas así, si nosotros aprovechamos la situación para corregir los males, entonces evitamos que sigan ocurriendo tragedias similares. Ahora bien, si al asunto le damos de lado, bueno, pues usted puede estar plenamente seguro que noticias negativas de esa naturaleza desafortunadamente van a seguir fluyendo. Y cambiando de tema, señores, y cayendo ya dentro del ámbito político, déjenme decirles que todavía dentro de la oposición se sigue verbateando el tema de que hubo compra de cédula, que realmente hubo violaciones por parte del oficialismo y que hasta cierto punto hubo un golpeo a la democracia. En esos términos se ha estado expresando Omar Fernández. Señor director, ayúdenos con las imágenes. ¿Los resultados electorales de las pasadas elecciones de febrero afectarán la candidatura de Omar Fernández ahora en mayo? Mira, venir a decir aquí que no y no serte sincero ni a ti ni a los televidentes que sintonizan en este momento sería como una falta de mi parte. Las municipales fueron un golpe y un golpe que nos hace reflexionar. Por suerte, me siento con la entereza suficiente y la madurez para comprender que se abre una oportunidad para mejorar y enderezar el barco. Yo creo que fallamos en algunos aspectos, pero nos dio la oportunidad de enmendar los errores con tiempo. Y por eso me siento seguro de que con los pasos que estamos dando ahora mi equipo para rápidamente arreglar cualquier situación que pudo haber ocurrido que terminó por afectar fundamentalmente la percepción de la candidatura, porque honestamente no creo que nadie dijo, mira, ya no votaré por Omar porque no le fue bien a su partido en las elecciones municipales. No creo que eso se da. Más bien yo lo que creo que si parecía una candidatura imbatible antes, ahora es una candidatura que creo que sigue siendo ganadora, pero que requerirá de más esfuerzo. Y el esfuerzo está y se lo daremos. Cuando uno escucha a Omar Fernández conversar, se da cuenta que a pesar de su juventud, es un joven como muy maduro en términos políticos. Que yo sé que ser hijo de Leonel Fernández, una persona que ha gobernado 3 veces el país, es un activo que nadie puede desconocer. Pero también, siendo justo, hay que atribuirle de que el muchacho tiene sus dotes personales. Yo particularmente creo, estoy casi convencido, de que él no le va a ganar la senaduría a Guillermo Moreno, porque él con quien se va a enfrentar es básicamente con el PRM. Y aquí los partidos han probado
que cuando gozan de esa tasa de popularidad tan alta como ahora acusa el presidente Luis Abinader, el senador siempre es el mismo, que representa el partido hegemónico, el partido que está en el poder. Cristina Lizardo fue senadora cuando el PLD estaba en su luna de miel. Cuando el doctor Leonel Fernández fue el candidato presidencial y Danilo Medina también tenían a Reinaldo, Cristina. El caso es que no perdían. Yo veo muy difícil que un partido como el de la Fuerza del Pueblo, que aunque para mí está en la segunda posición, está muy distante de ese primer lugar, Omar pueda hacer que la persona vote por el presidente y que vaya a fraccionar para votar por él, que no es del PRM. Eso es una proeza muy difícil. Yo no pienso que él vaya a superar, pero la verdad es que el muchacho tiene sus luces propias. Lo que yo veo ahora mismo de parte de la oposición es que no han sabido cómo aprovechar este momento, esta pausa, para tratar de innovar con temas nuevos, porque si se quedan circulando y dando vueltas y que el uso de los recursos del Estado y las cosas, independientemente de cualquier información, independientemente de cualquier cuestionamiento que los organismos internacionales que estaban para la supervisión de las elecciones pudieran hacer, hay que destacar que para el plano interno, para el nuestro, porque cada pueblo tiene su idiosincrasia y cuando la gente ve a los partidos de la oposición, a Leonel Fernández, a Danilo Medina y ese grupo del PLD que utilizaban era una mandarria, no era un martillito, no, era una mandarria cuando ellos estaban en el poder con unos derroches increíbles de fondos del Estado, hasta una junta de vecinos en la que participaron miembros del PLD tenía que ganarla, nadie le podía hacer sombra y hacían uso de todos los recursos del Estado para agenciarse ese triunfo. Desde la oposición, eso se veía mal y se sigue viendo mal. Independientemente de que usted quiera decir que Leonel Fernández y los PLDistas no tienen calidad moral para hablar en esos términos, pero ¿qué resulta? Que no son nada más esos dos partidos, es una historia política que se construye alrededor de ese tema y que mañana aquí pudieran ser esos partidos emergentes, sobre todo los que tienen una tendencia hacia la izquierda, los que probablemente cojan la hegemonía del país, porque ustedes ven, sobre todo en esos países de América del Sur, donde ya se va buscando como otro tipo de modelo. Porque ustedes no me van a decir a mí que Leonel Fernández, que ha gobernado 3 veces ya este país, tiene ningún tipo de innovación para cambiarlo si ya tuvo la oportunidad de 3 periodos. O me van a decir ustedes a mí que eso lo va a hacer Abel Martínez o el propio que viene del PLD y desde ahí se ha tomado ocupando posiciones importantes, tiene 20 años en eso. No, señores, las cosas no cambian de la noche a la mañana. Y esa población que vio todo ese tipo de abuso, cómo los recursos del Estado fluían cada vez que habían elecciones, entiendo
que tampoco lo ve con buenos ojos que se haga ahora, pero le quita calidad moral a aquellos que hicieron todo ese tipo de actuaciones y que hoy quieren estar llorando como niñas lo que no supieron defender como hombres. Por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.